Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos desde aquí de Argentina. Hubiese sido un placer estar allí compartiendo presencialmente este congreso que tanto interés nos provoca a todos los argentinos que estamos pensando, ¿no? Un poquito más allá nuestras prácticas que tienen que ver con el cuerpo y el movimiento. Es un gusto nuevamente saludarlos. Agradecer especialmente a Rita Thompson, quien ha estado atenta en cada minuto de esta organización, a Ángela y todos los organizadores. La verdad es que es un congreso muy grande que es un placer poder formar parte de él. Como les decía, mi nombre es Sebastián Muniva, soy licenciado en psicomotricidad. Eh, Me licencié en la Universidad de Morón, en Buenos Aires. Actualmente vivo en Villa General Belgrano, en Córdoba. Y allí fundamos junto a una colega una queridísima fundación que se llama Fundación Corper Psicomotricidad, eh, la cual nos dedicamos a la capacitación, nos dedicamos a la investigación y al tratamiento en esta área y otras áreas que tengan que ver con el desarrollo humano y la psicomotricidad. Eh, También soy coordinador de los espacios municipales de atención integral para adultos y adultos mayores. Aquí es un espacio municipal que se dedica a las políticas públicas de adultos y adultos mayores. Yo estoy coordinando esos espacios donde eh, personalmente es todo un honor, ya que no hay antecedentes de que un psicomotricista haya coordinado un espacio así en este país. Eh, y como ya verán y entenderán un poco más el porqué cuando haga mi presentación, soy exfutbolista profesional y actualmente sigo desempeñándome en esa tarea de manera amateur. Eh, Tengo algunas publicaciones, algunas con personas adultas mayores, otras con personas adultas y algunas publicaciones en el exterior, en una revista de psicomotricidad francesa y otras en nuestro país y además soy coautor junto a Gabriela Molfese del libro El saber de la psicomotricidad en primera persona, en la cual han participado muchos colegas brasileros que han hecho un poco esta profesión. Así que bueno, hoy los invito a compartir mi conferencia que tiene que ver con el abordaje psicomotor con adultos, una, una nueva, una nueva área que se va abriendo de la mano de Juan Mila, que siempre ha hecho punta de lanza en estas aperturas de campos disciplinares en nuestra práctica. Eh, y sobre todo en un campo bastante poco explorado como es el de los adultos amputados, postraumáticos, y todo esto visto desde una mirada más desde las neurociencias y desde una visión compleja, ¿no? Por lo cual lo que les voy a traer es un caso clínico. Eh, por ahí no me voy a detener tanto en la teoría, mi idea es un poco compartirles eh, eh, como abrir las puertas como esto, ¿no? Que es mi consultorio y abrir un poco las puertas de nuestro quehacer psicomotor. Por lo cual los convoco les pido disculpas por ahí las traducciones, traté de poner el PowerPoint lo más parecido al portugués posible, en algunos casos no lo puedo evitar, pero bueno, la mayoría está en portugués para su mejor comprensión. Les pido disculpas si por ahí algo no me comprenden y demás. Al final del PowerPoint tendrán mi mail para cualquier duda o consulta. Eh, pero bueno, trataré de ser lo más claro posible dentro de mi presentación. Como les decía antes, voy a presentar un caso que tiene una estrategia de abordaje específica. Les cuento un poco cómo nace esta posibilidad de trabajar en un caso tan poco explorado. Fue mi primer caso con pacientes amputados. La verdad es que no tenía experiencia en el caso, pero sí tenía experiencia como psicomotricista.
Y algo que a mí me ha ayudado mucho, y lo recomiendo a cualquier psicomotricista, es la supervisión. La supervisión me llevó, en primer lugar, a tomar el caso, ya que desde lo personal y desde mi poca experiencia profesional, o relativamente poca, sobre todo en este campo, eh, llevaba a cuestionarme un poco cuál era la mejor manera de intervenir y si era correcto o no aceptar un caso con un adulto amputado, postraumático de miembros inferiores derecho, a nivel supracondilio, que para que ustedes entiendan un poco más, es eh, a nivel supracondilio, es bajo rodilla, perdón, lo cual es sobre rodilla, disculpen, el cual se encuentra equipado con una prótesis, que esta prótesis tenía no solamente sus respectivos accesorios, la foto que ustedes ven es de la prótesis original, eh, es una prótesis de bastante tecnología, muy de avanzada, eh, y los motivos por los cuales se acepta el caso es que el paciente presenta una inestabilidad en la marcha, pero sobre todo dificultades en las interacciones sociales. Y como mucho rechazo a los tratamientos. Había poca adhesión, ¿sí? Y algunas cuestiones que tenían que ver con características eh, comportamentales con el trastorno de la personalidad con características bipolares. Lo cual genera todo un desafío en este caso, ya que les cuento como un poquito la historia. Era un paciente que justamente se resistía mucho a los tratamientos, lo cual cuando empezamos este tratamiento en psicomotricidad, todo el tiempo le costaba mucho sostener las distintas propuestas que se iban haciendo, eh, lo cual culturalmente, acá en Argentina usamos el mate, usamos la charla, usamos algunas cuestiones más de índole personal. Este era un tratamiento que se realizaba en el domicilio del paciente, ya que no quería salir de su casa. Eh, y bueno, justamente lo que se hizo fue intervenir de manera impactante para él, y con un mate, un termo, salimos y lo convoqué a que él pueda caminar, a salir a caminar junto conmigo, ¿no? Como una modalidad de entrenamiento, como soporte de intervención, ¿no? Como un mediador de intervención, siempre y cuando basando esta posibilidad en poder generar en este paciente una conciencia en su expresividad psicomotriz. Lo cual, esto como objetivo tenía incentivar y permitirle al paciente reencontrar estos puntos agradables en la reorganización corporal, en esta reorganización postural, corporal, motriz que él que iba generando, ¿no? Lo cual permitió como objetivo proporcionarle la posibilidad a este paciente de recuperar la sensación de dominio de su cuerpo como instrumento de relación, ¿no? Bueno, ya me voy a detener un poco más adelante, pero los resultados que se obtuvieron de este caso fue que el paciente pueda superar esta resistencia a salir de su casa, realizar rutinas semanales de 2 encuentros semanales que consistían en caminar entre 5 y 6 kilómetros todos los días, cada vez que salíamos, y la posibilidad de brindarle y habilitarlo a un planeamiento motor, ¿sí? A planear estas cuestiones motrices, abordando estos registros corporales que generaban aspectos emocionales relacionados directamente eh, con la adhesión al tratamiento, ¿no? Quiero que tengan en cuenta que fue un caso muy supervisado, ya que era un caso que requería de mucho encuadre terapéutico, ya que era un paciente adulto sin ninguna dificultad
a nivel socioeconómico. Y bueno, todo esto que yo le estoy contando, yo voy a por ahí introducirme un poco más adelante, pero todo esto todo el tiempo está relacionado eh, con esta cuestión de, ya lo deben haber escuchado a Pablo, no sé si ya lo escucharon, a Pablo Bottini, de prestar cuerpo en psicomotricidad, ¿no? Cómo este modelado corporal en activo permite generar nuevas contribuciones a la práctica psicomotriz y hace que ésta se constituya en una práctica eficaz a través del movimiento. Como les decía recién, es un caso que generó demasiada supervisión o mucha supervisión de alguna manera, ya que requería mm, muchísimo encuadre. Ya era un paciente adulto, como ya les dije, amputado, producto de un accidente que, que sufrió, accidente automovilístico, donde él iba manejando, iba solo, y él pierde una pierna, lo cual genera de manera abrupta un cambio en él, ¿no? Es un adulto con una amputación, el cual sus características comportamentales antes de la amputación no requerían mayor dificultades socioadaptativas de alguna forma, ¿no? Eran con las suficientes habilidades sociales, con un rol profesional muy importante, con un poder adquisitivo socioeconómico muy importante, sin limitaciones estrictamente físicas, tampoco neurofisiológicas, lo cual eh, no, no impactaban en la eficacia de su movimiento, siempre y cuando antes, ¿sí? Quiero que esto quede claro por ahí, antes de la amputación. Eh, y este desencadenante, o este suceso que ocurre de la amputación, genera en él cambios bruscos, de maneras repentinas, de maneras radicales, lo cual modifica su desarrollo, ¿no? Su devenir. Por lo cual, entonces, para aclarar un poco, este caso es abordado desde la globalidad de la persona, este caso es abordado pensando en la complejidad de la persona, ¿no? Y de cómo, por ahí sería bueno, y creo que es importante destacar a qué me refiero cuando hablo de devenir, si bien ya lo deben haber escuchado en otros casos, voy a ser muy sintético, ¿sí? Sabemos que cada persona se muestra como el resultado único de una relación intra e intersistémica, lo cual esto es una autoeco-organización que está ligado a lo autoexo-referencial. Y como resultado de esta información que fue producida por el contexto, ¿no? Y, o dicho de otra forma, la interseccionalidad que se da producto de las diferentes características de la persona y de las circunstancias en que viven, tanto en la época, el origen, la cultura, todo el contexto, cómo va a condicionar todo el contexto en el que la persona se ve inmersa, cómo va a condicionar su vida y consecuentemente su futuro. Imaginen esta persona como una persona que venía desarrollándose de manera socialmente adaptada, de alguna forma para así llamarlo, y cómo sufre una amputación y modifica todos los sistemas y subsistemas que involucran al sistema persona, ¿no? Pero intrínsecamente lo que nosotros nos compete a las cuestiones específicamente psicomotoras que tienen que ver con lo práctico cognitivo, con lo motriz instrumental y con lo viscerotónico emocional afectivo. Todo esto se ve modificado en este macrosistema ecológico, lo cual, por supuesto, va a generar un post-trauma
luego de sufrir esta amputación. Entonces, concebido así, el desarrollo en tanto devenir de la persona va a depender tanto de la información que proviene de su propia organización sistémica, que está determinada y condicionada por la expresión de su genoma, como depende para su desarrollo de la información que proviene del contexto. Contexto en el cual esta persona se ve inserta, ¿sí? Lo cual ahí sí tomamos de Gómez la noción de epigenética para pensar en que comprendemos mejor esta causalidad circular, que antes la llamábamos por ahí de carácter recursivo. Hoy creo que, y estamos convencidos, quienes trabajamos de esta línea de trabajo, que esta causalidad circular es de carácter retroactivo, ya que una porción de las disposiciones que la persona encuentra en su carga genética, el ADN, van a manifestarse o no, o van a manifestarse en uno o en otro momento de su vida, según la generación de determinados tipos de proteínas, las cuales irán a decodificar cierta porción de material ADN, lo que generará que estas proteínas se generan como consecuencia de las condiciones de vida en que vive la persona. Por consiguiente, el tipo de actividad que desarrolla en su contexto habitual de inserción. Esto está en Bottini 2021, una revisión que hace de la globalidad de la persona, en lo cual quienes trabajamos desde esa línea estamos muy de acuerdo. Y pensamos así el devenir, ¿no? Entonces, para no entrar en tanto tecnicismo, sino lo que me interesa es que puedan entender cómo este caso se aborda de manera global, ya que esta persona se ve imbuido, inserto, en un contexto modificado, de golpe, de manera abrupta, que se da sin demasiados preavisos, por así llamarlo, lo cual modifica a la persona, por supuesto, pero también modifica el ambiente en donde la persona se desarrolla y se desenvuelve normalmente. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente se ve el impacto del post-trauma en la persona, sino en todos los sistemas que se relacionan con esta persona, por ejemplo, su familia, por ejemplo, su empresa, por ejemplo, su relación con sus socios. Todo esto se ve atravesado y el psicomotricista debe tenerlo en cuenta, de alguna manera, porque la presencia del psicomotricista es parte de esa globalidad, como un sistema que va a generar modificaciones en el resto de los sistemas. Lo cual nos hace pensar que la implicancia corporal que tiene el psicomotricista al prestar cuerpo a esta problemática impacta de manera distinta a cualquier otra intervención que se haga, lo cual propicia algo que en lo personal pienso que es fundamental, que es la mejora de la calidad de vida de la persona, del paciente, y optimiza la intervención en su problemática. Como de manera anecdótica, era un paciente que recuerden que requería mucho y constantemente un encuadre terapéutico, lo cual no lo sostenía, pero llegó a estar 3 años haciendo lo mismo de manera, no sé si rigurosa, pero sí sostenida en el tiempo, y siempre encontraba la motivación en, en esta dinámica vincular que se producía con el psicomotricista, el objetivo de poder superarse, de poder mejorar la marcha, de poder bajar de peso, muchas cuestiones que a su salud le, le intervenían para bien, por lo cual había una mejora de la calidad de vida.
Ahora bien, ¿cómo pensé este caso? Este caso lo pensé desde una convergencia nocional. Sabemos que los psicomotricistas por ahí no tenemos un marco teórico específico, o por lo menos para la época histórica en que, que se encuentra la psicomotricidad, es algo que pienso a nivel personal, se está construyendo muchísimo, a pasos agigantados, pero creo que los psicomotricistas tomamos nociones que nos den sentido a nuestra práctica. Por eso, tomar las neurociencias y el aprendizaje como parte de nuestro campo teórico y de nuestro quehacer cotidiano, nos ayuda y nos permite pensar en este tipo de abordaje y cómo se relaciona este abordaje con el paradigma de la complejidad, ¿no? Y con lo complejo del fenómeno psicomotor, que es lo que nos compete a los psicomotricistas. Y la eficacia que produce este prestar cuerpo en la intervención psicomotora a partir de modalidades de entrenamiento específico, pero no solo específicos, sino que además fueron estratégicos. Personalmente fui futbolista profesional, no sé si llamarlo de élite, pero sí en primeras categorías durante muchos años, en distintos países, lo cual mi bagaje corporal tiene una experiencia en torno al entrenamiento y la rigurosidad que eso genera, que me permite desenvolverme en los límites específicos de la psicomotricidad, pero atentos, tomando el entrenamiento como un mediador para, de esta forma, poder ampliar el foco de intervención y el foco de observación que yo realizo en este tipo de abordaje. Lo cual, esto es un poco un juego de palabras, ¿no? Pero es un poco la complejidad del caso. Para que se dé la posibilidad de posibilitar el cuerpo en movimiento, también se deben promover y posibilitar situaciones saludables en relación a su cuerpo. Su cuerpo en movimiento, ¿sí? Proponiendo la posibilidad, a través de este prestar cuerpo, de este ponerse en juego, de este juego corporal, mediado por la co-construcción vincular que se generaba entre el paciente y la figura del psicomotricista, permitió abordar y reconstruir un esquema y una imagen corporal desde la noción de cuerpo muchísimo más saludable. ¿Esto que provocó? Esto promovió las mejoras en esta calidad de vida, que era nuestro gran objetivo, pero además le permitió a la persona colaborar en esta reinserción social, contribuyendo a la modificación de su patrón comportamental relacional, comportamental y relacional de este paciente. Bueno, por supuesto que estoy abierto a preguntas y demás, lo cual se torna, y acá es donde creo que nos interesa a todos, ya que este congreso la verdad es que es una oportunidad para todos los que estamos desde el paradigma de la complejidad de aprendizaje, se provoca una convergencia de intervención. ¿Qué significa esto? Se produce una modalidad sofisticada de prestar cuerpo en psicomotricidad como un body game, como un juego corporal, pero también, y sin diseccionarlas, ¿no? Por eso hablamos de psicomotricidad, y no hablamos de psico y de lo motor, ¿sí? Sino de psicomotricidad, no diseccionarla con el entrenamiento. Generarle hábitos saludables de entrenamiento al paciente fue una modalidad de intervención en sí misma, ¿sí? Lo cual se pudo realizar tomando como pilares los avances y las contribuciones de las neurociencias. Y acá es donde me empiezo a meter un poco con Brunner, Jerome Brunner, quien dice que el juego no se resume, o trato de explicárselos un poco, no se resume solamente a los niños. El jugar para el niño y el adulto es una forma de usar la mente. Mejor aún, dice, una actitud sobre cómo usar la mente.
Lo cual me hace parafrasear y pensar en la capacidad de los adultos en cuanto a la cognición social, ¿sí? En este caso particular, la cognición social del amputado, lo cual incluye el concepto de persona como un todo, ¿sí? Auto-eco-organizado, sabiendo que cada persona tiene intereses personales que va a intentar desenvolver en relación con su relevancia socioambiental. Esto nos pasa a todos, por lo cual, si nosotros tenemos en cuenta las nociones de neuronas espejo como soporte neurofisiológico, determina las particularidades del cerebro social y cómo también determina el comportamiento humano. Lo cual, el poder apuntar en una intervención a la activación de circuitos neuronales que permitan contribuir a la activación de estas neuronas espejo, en amputados es muy pertinente. Pero aún la posibilidad de pensar en un cerebro social y en estas neuronas espejo, a los psicomotricistas nos aumenta el foco de intervención, ya que nos permite y nos da un recurso cada vez más enriquecedor para comprender el proceso, que es lo más importante, y creo que todos los psicomotricistas debemos saberlo, el proceso habilitatorio de la persona amputada, ¿sí? Sin dejar de lado la rehabilitación de la marcha, sin dejar de lado su inestabilidad psicomotriz, sin dejar de lado su eficacia por el movimiento. Todo eso se debe tener en cuenta porque tengan en cuenta que una persona amputada que está equipada con una prótesis, el no moverse de manera eficaz produce lesiones, produce que la persona se resista al uso de la prótesis y otras cuestiones que vienen acarreadas. Creo que estoy bien de tiempo. Sí, voy bien. Lo cual, siempre tengo en cuenta, como les decía antes, el trabajo de Juan Mila, quien abre campos, quien ayuda a pensar también en nuevos campos y en nueva intervención de la psicomotricidad. Juan ha hecho un gran aporte, lo cual me tomo el atrevimiento de parafrasearlo, ya que mi paráfrasis se despliega en realidad de una frase de él. Mi paráfrasis considera que el mayor desafío de trabajar con personas adultas amputadas, a partir de la posibilidad del psicomotricista como facilitador o como habilitante de la persona en este contexto habitual, le va a permitir un mayor grado de integración. Para que esta persona pueda además continuar de alguna manera compartiendo actividades y cumpliendo estos papeles para los cuales su habitualidad, digamos, a cuales él está habituado, son relevantes en su contexto social y en los cuales él se está desenvolviendo antes del episodio, que le genera el post-trauma, ¿no? Entonces, volviendo un poco al caso, la estrategia de intervención tuvo como objetivo construir diferentes niveles de registros corporales. Por supuesto que están específicamente pensados para los aspectos afectivos, aspectos emocionales, pero también para los prácticos cognitivos, los motrices instrumentales y los biserotónicos emocionales, ¿sí? Lo cual, modificar y insertar información significativa en estos puntos específicos de la expresividad psicomotriz, estimulan la autoestima generando sensaciones corporales placenteras.
creo que es un poco por donde debemos ir los psicomotricistas, ¿no? Eh, en busca siempre de la resolución de problemas a través de estrategias, como les decía antes, de optimizar la marcha y el equilibrio. Fíjense cómo a través de esta intervención, siempre de manera retroactiva, vamos y venimos eh, interviniendo en la marcha y el equilibrio, con la importancia de la eficacia que tiene para estos casos el movimiento, ¿sí? Y el movimiento eficaz, el movimiento, eh, sí, el movimiento eficaz es la palabra indicada, espero que sepan entender. Entonces, ¿qué pasa con los resultados? Porque uno a veces se detiene en los resultados sin pensar en el carácter eh, importante que tiene la construcción de cómo se llegó a esos resultados, ¿no? Por supuesto que deben saber que esto no fue de un día para el otro, por supuesto que deben saber que esto llevó 3 años, este tratamiento, eh, por supuesto que tienen que saber que, que no fue de un día para el otro y que se empezó con media cuadra, son 50 metros más o menos de caminar, volver a la casa, luego 100, luego 200, luego trabajar sobre los dolores que le generaba este caminar, que en realidad se convertían en dolores, pero a su vez le generaba placer, por lo cual él no quería dejarlo y cada vez se exigía más, y así fue generando una habitualidad en, en su, en su quehacer cotidiano con la figura del psicomotricista, porque cuando se termina el tratamiento por una razón personal, de que yo no seguía viviendo en esa misma ciudad, se hizo todo un cierre, se derivó el paciente y el paciente no pudo sostener ese tratamiento, aunque sí con otro psicomotricista luego, que fue supervisado por mí. Pero bueno, eh, tampoco para no irme de tiempo, si ya me quedan pocos minutos, para transmitir un poco los resultados de esta experiencia, podemos decir que luego de 3 años de tratamientos, el paciente, eh, más allá de la rutina diaria que logra de 2 encuentros semanales, de más o menos 5 o 6 kilómetros cada día que nos encontramos, logra sobreponerse o sobrepasar o logra eh, ultrapasado, dice, ¿no? Logra salir de su casa y sostener esta resistencia a salir del hogar que tenía, ¿no? Sostenerla en cuanto a su salida, sus motivos. Él empezó a trabajar de manera activa en su empresa, él empezó a relacionarse nuevamente con sus amigos, a tener salida de amigos, comenzó a tener salidas con su pareja, con sus hijas, empezó a cambiar en todos los sistemas que componen este sistema persona, ¿no? Pero en esta caminata, en estas jornadas que realizamos, de más o menos eran casi 2 horas, se abordaban no solamente problemas o situaciones del plan, de la planificación motriz, sino que también se trabajaban aspectos emocionales, eh, lo cual generó una adhesión efectiva al tratamiento, ¿no? Y esto, como, como siempre lo pensé, permitió ampliar el campo de atención del psicomotricista en el trabajo con adultos. Esas características son un poco particulares, ¿no? Eh, las personas amputadas llegan a la consulta de psicomotricidad luego de varias consultas por otros especialistas, lo cual genera un desafío y posiciona al psicomotricista, y por eso les digo que es tan importante
la supervisión de no desviarse de los objetivos del psicomotricista, eh, en los límites del quehacer habitual del psicomotricista, ¿no? Y esto tiene que ver con la impronta y el entrenamiento personal del psicomotricista. Entonces, ¿dónde podemos justificar desde estas líneas de pensamiento el abordaje psicomotor? Bueno, lo vamos a justificar desde la reorganización de la modalidad de expresividad psicomotora, causando una mejora en la calidad de vida del paciente. No es un dato menor ni menos importante, pero también se trabajan sobre aspectos funcionales, aspectos emocionales, eh, y en este caso específico jugó un papel fundamental la experiencia del psicomotricista, ¿no? Eh, interviniendo desde una modalidad de entrenamiento que, que al tener esta experiencia, este bagaje corporal altamente competitivo, facilitó el abordaje global de la problemática. Esto, y quiero que quede claro, no significa que porque en este caso funcionó, va a funcionar en cualquier caso de personas con adultos amputados. No, significa que en este caso funcionó con muchas cuestiones y muchos cuestionamientos que tienen que ver con la supervisión y tienen que ver con la especificidad del abordaje psicomotor. Bien, entonces, desde este trabajo corporal como estrategia principal, eh, se puede ser tomado como un placer del reencuentro con el cuerpo en movimiento, ¿no? Sin dejar de lado la eficacia del movimiento ni la situación que permite, eh, siendo esta en realidad una situación que permite asumir los cambios, las pérdidas, pero sobre todo, como psicomotricistas y como habilitadores, debemos capitalizar y colaborar en la capitalización de los beneficios generados por estas situaciones y por nuevas situaciones. ¿Para qué? Para que este paciente pueda revivir el placer del movimiento sin preconceptos, sin críticas, eh, para poder así también desandar el camino de la rigidez emocional y, y generando y provocando el placer por la expresión de su cuerpo a través de él, de tal cual es, ¿no? Así que bueno, creo que llego bien con el tiempo. Realmente él es mi paciente, adulto amputado, tengo sus permisos para compartirlo. Siempre cuento lo mismo, cada fin de año teníamos como un objetivo ir a un parque en Buenos Aires, muy grande, que tenía alrededor de 10 kilómetros más o menos, lo cual hacíamos una vuelta y media, llegamos a 2 vueltas de ese parque, y era como nuestra despedida de año antes de las vacaciones. Eh, Era el objetivo poder ir a este parque, se llama Parque Sarmiento, eh, y poder, más allá de la cantidad de kilómetros que camináramos, tener una oportunidad diferente de vincularnos. Así que, bueno, nada más y nada menos que prestar cuerpo en psicomotricidad. Así que muchas gracias por su atención. Me despido. Aquí está mi mail, sebastianmuniva@gmail.com, para cualquier duda, para cualquier consulta. Y bueno, nuevamente, mucho más que agradecido con la oportunidad que me han brindado de poder participar en este Congreso Internacional de Neurociencias y Aprendizaje. Siempre, como lo he dicho antes, generar un evento híbrido requiere de doble organización, por lo cual espero que la próxima vez nos podamos ver allí en Brasil. Será un placer escucharlos a todos en este congreso, y es un orgullo poder formar parte de él.
Así que muchas gracias y que sigan disfrutando el Congreso.